Por acompañarnos a esta ya la segunda mesa de este coloquio sobre modernidades alternativas, arte, política y cultura. Un gusto contar con ustedes en esta tarde soleada que va haciendo que receda el frío para recibirlo en unas horitas más, así que aprovechemos. Muy contento por la invitación de estar moderando esta mesa. Muchas gracias a Gisela Cosa por esa invitación. Em, Creo que además seguramente nos espera una emocionante discusión en este tema sobre autonomías y posautonomías que está tan en boca de todos y nos compete también a todos en este momento en que empiezan como a desdibujarse esas fronteras y de pronto pensamos si es necesario redibujarlas en pro de la libertad o en pro del espacio público o en tensión con la censura o en tensión también con las conversaciones ahora más urgentes y más actuales en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestra cultura. Creo que sí parte de un requerimiento que le estamos haciendo. ¿A dónde o cuál es el lugar entonces de la cultura contemporánea, de las artes o la literatura, frente a la discusión pública? Y frente a también a qué le pedimos entonces en estas circunstancias, digamos, post-autónomas, a esas manifestaciones, en su lugar en esta discusión, en su lugar también en la sociedad y en esta relación como política que siempre pedimos interpelarle todo el tiempo a esta dimensión estética que cada vez más tratamos de confrontar y de alejar y de problematizar de ese lugar supuestamente separado, ¿no?, de nosotros. Vamos a ver qué nos traen las ponentes. Será una sorpresa tanto para ustedes como para mí, pero prometo comentarla lo mejor que pueda. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Empezamos a la izquierda de Jesús o de extremo para acá. Eso lo completó usted. En orden alfabético, por apellido, por nombre, cosa, Crocker, Lorenzano, Crocker, comenzamos entonces. Yo busqué unas pequeñas anotaciones, advertí que están en internet las anotaciones biográficas de nuestras ponentes, así que cualquier indiscreción forma parte justamente de la biografía pública de las ponentes y no que yo quisiera señalar nada de eso. Leonora es doctora en literatura hispánica de la Universidad de Valencia, España, y se ha desempeñado como investigador y docente titular a dedicación exclusiva del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela hasta 2021, donde además fue creador y responsable del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales. En México, desde el 2020, colabora como investigadora adjunta y coordinadora académica en 17 institutos de estudios críticos, donde coordina además las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura. Un pequeño resumen para introducir de nuevo entonces la ponencia de la profesora, que se titula Literaturas Postautónomas, Entraña y Escritura en la Escena Contemporánea. Muchísimas gracias, muy emocionado de escuchar. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por estar aquí. Lo primero, quiero hacer una pequeña corrección. No soy ya la coordinadora académica de 17, fui coordinadora académica durante 2 años y pues se acabó el periodo de gestión y ahora es coordinadora otra colega de 17. Pero sí coordino las áreas de literatura y de gestión crítica de la cultura. Lo segundo, disculparme, no pude estar esta mañana, me fue imposible llegar, pero quiero disculparme por no haber estado aquí. Agradecerle a Gisela, al seminario, a Marta, la invitación y la organización de este evento y hacer una pequeña modificación en el título de mi presentación. Entraña y escritura en las literaturas posautónomas del presente. Comienzo con un epígrafe de Jean-Luc Nancy, de un breve texto que se llama Lo escrito con X, como es el lugar éxtimo de una escritura que roza lo real. ¿Ok?
La escritura, con S, escribe, con X, el sentido tanto como inscribe significaciones. ¿No? Entonces hay un doble movimiento en esta escritura que le interesa a Jean-Luc Nancy y que escribe como E, paréntesis, S barra X, escritura. Es decir, para decir escritura y escritura al mismo tiempo. En el marco, bueno, traigo un par de reflexiones o una reflexión dividida en dos partes que voy a comentar porque el texto apenas está esbozado. La primera, en el marco de este debate en torno a la noción de literaturas posautónomas, desarrollada poco antes de morir por la investigadora y crítica cultural argentina Josefina Ludmer, quiero retomar la conocida pregunta de Spinoza: ¿qué puede un cuerpo? Y traerla a colación a propósito de cierto rasgo que considero significativo en algunas escrituras, Nancy, del presente. Esas escrituras o escrituras que escriben el sentido tanto como inscriben significaciones, que parecen hacer del trazo afincado sobre la página en blanco un corpus cuerpo pulsante que se produce desde la entraña como reclamo de intervención crítica, de acto. Entre la realidad y la ficción, los textos a los que me refiero, textos de realidad ficción, todo pegado, como lo usaba Josefina Ludmer, en los términos en que los concebía Ludmer, como signos en que la porosidad entre realidad y ficción se extrema al punto de borrar el litoral que la separa. Para Josefina Ludmer ya no se puede hablar en las literaturas posautónomas de realidad barra ficción, sino de una sola realidad ficción donde el litoral que separa una y otra dimensión de la elaboración simbólica se ha adelgazado al punto de casi desvanecerse. Estos textos transitan o parecen transitar entre la urgencia de la expresión y la preeminencia de un real ineludible al cual esa urgencia responde. Son escrituras hechas y elaboradas en situación de urgencia. Y esa situación de urgencia, creo, parece dar un paso hacia más allá de lo simbólico como una demanda de acto. Llámese activismo, llámese militancia, llámese acción en el campo de lo social. Como si ese real interpelador imprimiera una dimensión explícitamente performativa en la expresión, un impulso hacia más allá del texto. Pienso, por ejemplo, en Dolerse, textos de un país herido, de la mexicana Cristina Rivera Garza, o en el más reciente Coloquio de las Quiltras, argumentos caninos ante las crisis del feminismo, de la chilena Lina Meruane. Pero también en libros afines en los libros afines de Sara Uribe y Daniela Rea, Antígona González y Nadie les pidió perdón, respectivamente. Allí hay un corpus de escritura donde, como textos de realidad ficción,
Lo simbólico parece perturbado de tal manera por lo real que la respuesta urgente de la escritura es salir del texto y rozar la dimensión del acto, como una especie de paso al acto. Bajo el subtítulo Introducción, como quien se guarece, horror, estado y dolor en el México de inicios del siglo XXI, Dolerse, de Cristina Rivera Garza, inicia su orquestación de voces y de trazos híbridos con una reflexión que indirectamente asocia a una especie de documentalismo poético. Ya por ahí se está marcando la dimensión de los textos de realidad ficción. ¿No? No es el periodismo por una parte y la literatura por otra, el texto de denuncia y el texto de elaboración ficcional, sino un solo texto de realidad ficción hecho a retazos y a trazos que muestra los límites de la escritura o que va más allá de los límites de lo simbólico. Dolerse inicia su orquestación de voces, documentalismo poético. Frente al horror de los cuerpos despedazados, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, ese horror paralizante que es como una cabeza de medusa, y esa es la imagen que atraviesa todo el libro de Cristina Rivera Garza, la autora o la voz que asume la autoría del libro afirma: del otro lado, sin embargo, cito, justo en su otro extremo está el dolor. Primero habla del horror de los cuerpos despedazados y al horror de los cuerpos despedazados, que lo único que buscan es generar parálisis en el espectador, el dolor de la escritura como lugar de enunciación. Las múltiples maneras en que el dolor nos permite articular una experiencia inenarrable como una crítica intrínseca contra las condiciones que lo hicieron posible en primera instancia. Continúa Cristina. Cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor. Sigue diciendo, lo único cierto es que luego de las parálisis de mi primer contacto con el horror, opto por la palabra. Quiero, de hecho, dolerme. Quiero pensar con el dolor y con el dolor abrazarlo muy adentro, regresarlo al corazón palpitante con el que todavía tiembla este país. Frente a la cabeza de Medusa, justo ahí, porque es ahí donde el riesgo de convertirse en piedra es más verdadero, justo ahí decir, aquí, tú, nosotros, nos dolemos. Esa Rivera Garza. Por su parte, en el coloquio de las Quiltras, un ensayo ficción, como apunta el aullido aclaratorio que abre el texto en una referencia clara a un texto de Rosario Ferré, el coloquio de las perras, que a su vez es una referencia al coloquio de los perros de Cervantes. El aullido aclaratorio que abre en el aullido aclaratorio que abre el texto, dos perras errabundas se topan en las empedradas escalinatas de la biblioteca Miguel de Cervantes en España, una biblioteca inventada, ficticia,
con un libro cada una entre los colmillos. Allí, en esa escena, lugar de tránsito, porque entra y sale gente de la biblioteca, y antesala de la férrea institución de la cultura, una biblioteca llamada Miguel de Cervantes, que es asimismo un símbolo y una referencia, las dos perras, Lina y Luna, una ya mayor, la otra más joven, conversan y despliegan, en nombre del afecto que las reúne, sus diferencias, es decir, dialogan. Sin embargo, la euforia del diálogo, la furia expresa en una animalidad que se asume políticamente, anima la alternancia de las voces, cuerpos desencontrados. Y Luna chispeó en la ciudad de Cervantes, que es también la mía. Mi madre y tú ya habían devenido perras, perras libertas sin collar ni correa ni menos amo, perras aventurándose por las adoquinadas y conservadoras calles de mi ciudad. No faltaba quien se burlara de nosotras, se lamentó Luna y Nina resopló. Asentando sobre la piedra sus posaderas, más sustanciosas que las de Luna, Lina se encogió de labios para mostrar sus sucios colmillos y proferir un eran años difíciles, recibíamos tanto palo en cada manifestación, nos miraban en menos, repudiaban el caninismo o lo veían innecesario. Yo a mucha honra fui una quiltra temprana. La quiltra en Chile es la perra callejera. Fui una quiltra temprana y sigo estando comprometida con la causa. Hay tanto que hacer todavía. Luna gimoteó oyendo a Lina remontarse a los tiempos en que se asumió como perra callejera y más como quiltra sudaca, los tiempos en que fue acorralada y hecha prisionera en la perrera municipal de Santiago. Qué tiempos temibles, adiós Luna. Algo de la furia que Meruane inscribe como motor de la escritura en el torrente de imágenes en las que aún resuenan giros neobarrosos, recuerda el énfasis que hacía el escritor y performer chileno Pedro Lemebel en situar su lugar de enunciación como marica pobre y sudaca. Quizá entre la furia y cierto tipo de ternura, cifrada en el común de una minoridad política y subjetivamente asumida en la lucha, pudo gestarse el vínculo que Lemebel estableció entre una expresión singularísima, una suerte de habla paradójicamente bastarda e hiperelaborada, un habla proferida desde la entraña y una contundente instalación de su cuerpo corpus entre las gentes, un cuerpo corpus entrañable. Y quizá a eso apuntan las escrituras del presente que destaco, a pasar al acto. Recuerden, por ejemplo, las imágenes de los últimos momentos de Pedro Lemebel cuando estaba enfermo, que hablaba con dificultad por el cáncer de laringe y con esa voz de ultratumba lograba realmente conectar crónicas de Sidario y Loco Afar que originalmente correspondían a un programa de radio con la gente que en la calle lo miraba, lo tocaba, se acercaba a él de una manera absolutamente impactante y conmocionante. Entonces, algo de la furia combinada con la ternura está en Lemebel y está también en Nina Meruane y aparece también en el dolor
de Cristina Rivera Garza o en el gesto de Antígona que de alguna manera comparten Sandra Uribe y Daniela Rea. Eso como primera idea. Creo que allí hay un problema de escritura donde hablar desde la entraña supone establecer una manera de estar en el mundo entrañable. Y creo que allí hay algo que es un rasgo característico de las literaturas posautónomas del presente, donde se borran las distancias entre realidad y ficción. Y así como se borran las distancias entre realidad y ficción, la ficción da o pretende dar o aspira a dar un salto hacia el afuera del texto. Segundo, en un trabajo leído el 19 de abril de 2002 en la John F. Kennedy Library en Boston, con motivo del homenaje realizado al Premio Nobel José Saramago, publicado en portugués en la revista Alceu y publicado luego en español por la revista Cuadernos de Literatura, una literatura anfibia, se llama el texto al que quiero referirme. El crítico cultural y narrador brasileño Silviano Santiago proponía la categoría de literatura anfibia para pensar la dimensión intrínsecamente estético-política de la literatura latinoamericana. Más allá de esto, sin embargo, lo anfibio hipertrofiado en las escrituras del presente parece abonar a esa urgencia de pasar al acto a la que me he referido en este trabajo, como si esa literatura anfibia fuera además un corpus cuerpo que pulsa en la expresión y que desde ella se impulsa hacia el afuera radical del acontecimiento. Es decir, son escrituras del acontecimiento, o que quieren acontecer en lo real, al tiempo que responden a la irrupción de un real ineludible. Desde esta perspectiva, como señala Raúl Antelo, el desplazamiento de la autonomía por un régimen y una temporalidad en que la ficción y la realidad se entrelazan indiferentemente puede convocar posiciones visibles. Por ejemplo, la posición nostálgica de una Beatriz Arlo, dice Raúl Antelo, junto a la apuesta temeraria de la misma Josefina Luzner, ¿no? Para Antelo, en Beatriz Arlo hay una especie de nostalgia por esa institucionalidad disipada, mientras que en Josefina Luzner hay un aceptar el vacío y lanzarse temerariamente hacia él. Desde esta perspectiva, como señala, podríamos suponer, quizá, que frente al impasse de la autonomía, la potencia de los cuerpos afectados de dolor y de furia despliegan una manera de volver a pensar no ya las implicaciones políticas de la literatura, que por ejemplo Rancière ha trabajado exhaustivamente, ¿no? Como un abrir y traer a la presencia de la cultura las representaciones que trascienden de un mapa y un diseño político establecido. Podríamos suponer quizás que frente a ese impasse de la autonomía, la potencia de los cuerpos afectados de dolor y de furia despliegan una manera de volver a pensar no ya las implicaciones políticas de la literatura, sino la irrupción de textos monstruosamente híbridos en lo social. Algo de ello manifiesta la misma Luzner en su último libro,
Aquí América Latina, una especulación, el cual recupera y expande lo sugerido en el ensayo Literaturas Postautónomas 2.0, al final de la sucesión de fragmentos a través de los cuales explica el programa de su escritura. Dice Josefina Ludmer, el sentido de la especulación es la búsqueda de algunas palabras y formas, modos de significar y regímenes de sentido que nos dejen ver cómo funciona la fábrica de realidad para poder dar la vuelta. El fin secreto, la ganancia y el beneficio perseguido por la especulación es dar la vuelta al mundo, porque la imaginación pública es un universo ambivalente sin afueras. El trabajo colectivo de fabricación de realidad podría ser al mismo tiempo su instrumento crítico. Si el gran problema de la crítica es y ha sido la praxis, uno de los grandes problemas que abordan algunas escrituras del presente parece ser el devenir acto en lo real de sus textos de realidad ficción. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Gracias por esta ponencia que pone en contexto, justamente creo, esa urgencia por el acto, que creo que es algo muy importante para la discusión que nos ocupa, porque y me parece hacia allí pudiese ser interesante llevar la discusión. Creo que a esta, digamos, crisis de la autonomía la has ubicado en un lugar muy interesante, porque esa potencia del acto no viene desde la idea de cambiar la realidad como pudiéramos haber pensado hace 50, hace 60 años, sino esta potencia del acto va hacia el dolerse. Esta potencia del acto de la literatura o la urgencia que viene de las entrañas, viene de palabras como la tartamudez, viene de palabras como de la ira, como de la ternura. Entonces o pongo en discusión esta pregunta, como ese performativo que nos confronta la literatura en el presente, que tú ubicas desde la entraña de manera muy elocuente, eh, ese acto justamente en el espacio público pareciera que yo no está dirigido como esa acción, como pensábamos en la segunda mitad del siglo XX o en la primera, sino está pensado más incluso hacia la afección, está pensado más como hacia una especie de resignación, pudiese ser, de esa potencia del acto, o una reconciliación más bien justo de esa potencia del acto como corporal, afectivo, que creo que puede ser una pregunta interesante a discutir. También agradezco de tu ponencia no solo las ideas, sino las imágenes de estas perras rabiosas, trayéndonos esta resignificación del mismo humor de Cervantes, que ya proviene, eso no de una, digamos, claridad ideológica del hombre nuevo, sino de una sofisticación en el sentido del humor y de la historia, que también nos habla justo de esa entraña de la literatura. Hay otra pregunta que me gustaría también dejar aquí para contextualizar las próximas ponencias, y son, bueno, son varias. Cuando hablamos entonces justo de esta posautonomía, ¿dónde queda el campo? Nos reconciliamos con la idea de esta disolución del campo y de esta idea, como tú hablabas, de la nostalgia por la institucionalización de la literatura, por el lugar de las editoriales, por el lugar en el discurso público del escritor y del sistema, digamos, ya hablando de su realidad material, pensándolo luego ya hacia donde nos lleva la afección, o pensamos en lo que perdemos también de esa posautonomía, que pudiese ser algo a discutir. ¿Qué perdemos? ¿Cuál es el duelo, digamos, de esa autonomía ante esta nueva realidad de la literatura? Y por último, también quisiera destacar justo cómo hablas en el caso del Lemebel de la entidad cuerpo-corpus y no de la identidad. Y la identidad pudiese ser algo donde caemos fácilmente cuando hablamos de estas posautonomías, cuando pensamos entonces en que la literatura ya no viene o le quitamos importancia a la entraña, a la construcción de ese campo por sobre la identidad que se manifiesta como solidaridad en el espacio público. Pero tú justamente has hecho una movilización de esa identidad
Y ya no nos importa, o en el caso de tu ponencia, no nos importa esta idea de la identidad, sino del cuerpo como acto justamente que lleva a esta palabra performática que se parece más a Butler, por ejemplo, a una lectura también bastante sofisticada y digamos, eh, post sus primeros libros. Entonces parece justamente más hacia su idea del duelo también y de la pérdida, más bien de la vulnerabilidad de los cuerpos que adquieren sentido justamente en comunidad. Entonces ahí hay dos cosas, como el campo, la idea de hacia dónde nos lleva ese performativo de la literatura, y un tercero también que tú propones que me parece fascinante, en cómo el cuerpo se transforma en un corpus de historias, de duelos, de violencia, versus a la tranquilidad, digamos, que nos ofrece una identidad para decir o para ponerse en ese lugar político en el espacio público. Vamos a ver cómo resolvemos esas preguntas en el resto de esta mesa. Entonces, ahora en estricto orden alfabético, viene José. Pero digamos en orden de mesa también, una queridísima profesora y amiga que tengo el gusto y el privilegio de poder llamar amiga y también maestra, es doctora de la Universidad Central de Venezuela, si no me olvido de sus datos biográficos, de la Universidad Caraqueña y Venezolana. Lo digo además justamente como no graduado de esa universidad, con el dejo de envidia que eso me produce. Eh, Gisela se encuentra aquí en México dando clases en el Tecnológico de Monterrey, donde estos chicos jóvenes ven con privilegio la inteligencia y la complejidad, los argumentos de Gisela para un presente que no sé si tenga tanto espacio para eso. Pero creo que justo en un espacio como este sí tenemos lugar para esa complejidad y me da mucho gusto poder escucharla con su ponencia, que no voy a leer el título, aprendiendo la lección de las modificaciones de último momento. Muchas gracias, Giselle. Bueno, eso sabe, porque además ha sido un lector mío, que también soy escritora. Me gustaría plantear rápidamente, bueno, con respecto a Leonora, por supuesto no estoy de acuerdo, pero hace 30 años que no estamos de acuerdo, es muy importante. Somos amigas de todas maneras. Yo le agradezco mucho a Marta Lamas haberme invitado a este seminario, porque he tenido la oportunidad de intercambiar con gente con efectivamente un pensamiento muy complejo. Incluso a veces ha habido discusiones muy francas y hasta, en fin, ríspidas. Acalorada. Pero es que así debe ser. Es decir, yo todas las personas que conozco, de las que están presentes, son personas que tienen muchísimo que decir, piensan de una manera compleja y además, Jorge, cuando no se piensa de manera compleja, Jorge Juan inmediatamente nos lo recuerda. Se lo recuerda especialmente a Javier, a Andrés, a Axel, pero de alguna manera lo recuerda a todos. Actualmente, digamos, si alguien me preguntara qué eres, bueno, sobre todo escritora, ¿no? Bueno, he sido profesora universitaria, me siento muy contenta de serlo. Precisamente, estoy haciendo un libro de memorias, una memoria que se llama La piel de los sueños muertos. Creo que en las memorias siempre hay una interpelación a un contexto de lectura que es créeme. ¿Okay? Por más que efectivamente eso haya que ponerlo en duda, créeme, está muy bien. Está bien, eso tiene su finalidad. Yo escribo crónicas, eso también tiene una finalidad, créeme, yo estaba ahí. Y está bien que esa convención se haga. Ahora, la enorme potencia de alguien como Lemebel, y aquí entonces entra a la ponencia, viene precisamente de que Lemebel escribió de la manera más absolutamente rebelde que uno se puede imaginar de temas que herirían cualquier sensibilidad. Comenzando, por supuesto, con sus compañeros del Partido Comunista, de los que nunca fue compañero, porque no era una trans, no era una mushe, no era él, simplemente. En ese sentido, la autonomía del campo se conserva, pero no voy a adelantar. Escritura y espacio público, la libertad es la esperanza. La pensadora feminista Linda Serilia hizo
el feminismo y el realismo de la libertad, una lectura muy interesante de Hannah Arendt. Cito, las dos primeras olas del feminismo negaron el carácter abisal de la libertad política, encuadrando la libertad como una cuestión social o una cuestión del sujeto, o bien definiendo el reclamo de la libertad como un desarrollo histórico necesario que surge directamente de la liberación de las mujeres de su opresión de siglos. Por su parte, el feminismo de la tercera ola, atrapado en los problemas asociados a estos dos encuadramientos, parece haber perdido de vista lo que Arendt denominara con voracidad el tesoro perdido de la revolución estadounidense, la libertad política propiamente dicha. Arendt argumenta que la libertad implica una aterradora arbitrariedad de la acción. La libertad, entendida como poder inaugural, presenta un carácter abisal que tendemos a negar o encubrir, justificando nuestro hacer, nuestra escritura, nuestro activismo político en el bien común. El terreno de la política es el bien común. El terreno de la literatura, del arte, es otro terreno, ¿okay?, cuya gratuidad tiene su sentido político radical. Ahora bien, a partir de este marco, Serile define la libertad como práctica teórica no gobernada por reglas, práctica inaugural de acción, práctica constructora del mundo en tanto promesa y como práctica crítica de opinión. En esta línea nos interesa la literatura como práctica constructora de mundos en tanto promesa, que propicia lo que Edward Said, en Humanismo y Crítica Democrática, ha señalado como el modo de lectura humanista por excelencia. La lectura a profundidad, pensada, palabras de Michel Foucault, como una tecnología del yo. Desde esta perspectiva se analizará la propuesta de Josefina Luthner, las escritoras posautónomas, como un modo de lectura que desactiva la visión estética de la literatura a favor de su carácter de ejemplificación, documento sociológico o noticia. El artículo de Luthner, como bien me lo señalaba Sandra esta mañana, ya tiene tiempo, ¿okay? No es que sea la última moda teórica, ni muchísimo menos, pero no era una reflexión teórica sobre el discurso estético o no estético, era un modo de leer, que creo que es efectivamente lo que ella insiste. No, hay literaturas para todas hay propuestas para todos los gustos, todas las maneras, todas las tendencias estéticas, pero hay un modo de leer que a veces incluso hemos discutido en el seminario y hemos cuestionado, de que el arte, la literatura, el cine sean la ejemplificación, ¿ok?, de determinados discursos teóricos o sociales que no entienden, digamos, su característica autónoma en el sentido de el tipo de propuesta y de visión y de inmersión en lo público. Esta lectura se ha expandido, se ha expandido también al pasado. También leemos el pasado, ¿okay?, en esos términos. Por ejemplo, Amanda Gorman, la poeta norteamericana, que es estadounidense, que puede mencionar esta mañana, decía de la espléndida tradición de poesía inglesa, bueno, yo creía que era un montón de hombres viejos blancos. Los hombres viejos blancos eran Whitman, C. Eliot, en fin, no reconociendo lo que hay allí, ¿no? Pero en fin, es una lectura del pasado, como lo dice la propia Luthner, como una noticia más, como un documento del presente. La crítica del canon, expresión del poder económico y político, ha socavado en las humanidades, con las humanidades, como la reflexión sobre el pasado y la necesidad de su transmisión. Una simple lista de nombres de las tendencias actuales da una idea certera del panorama. Ecocrítica, humanidades digitales, estudios culturales, estudios subalternos, estudios latinos, teoría decolonial y mi favorita, hidrohumanidades. Hidrohumanidades. En este sentido, no se habla de crítica literaria de una determinada perspectiva, feminista, deconstructiva, marxista, culturalista, lo que ustedes quieran, sino de áreas de estudio que instrumentan la literatura para su propio fin. Con modo de lectura cuya premisa fundamental, en el peor de los casos, es la sospecha ideológica, o en casos mucho más inteligentes, la lectura de literatura no como literatura, sino construcción de presente. En palabras de Josefina Luthner.
buscando también, cito, estoy buscando territorios del presente y pienso en un tipo de escrituras actuales de la realidad cotidiana que se sitúan en islas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Podríamos llamarlas escrituras o literaturas post-autónomas. Muchas escrituras de hoy dramatizan cierta situación de la literatura. El proceso de cierre de la literatura autónoma abierta por Kant y la modernidad. El fin de una era en que la literatura tuvo una lógica interna y un poder crucial. El poder de definirse y ser regida por sus propias leyes. Con instituciones propias, crítica, enseñanza, academias, que debatían públicamente su función, su valor y su sentido. Debatían también la relación de la literatura, la relación de la literatura, debatían también la relación de la literatura o el arte con las otras esferas, la política, la economía y también su relación con la realidad histórica. Autonomía para la literatura fue especificidad y autorreferencialidad. Las literaturas posautónomas, disculpen, veo aquí un dedazo. Las literaturas posautónomas del presente saldrían de la literatura, entrarían en la fábrica de presente, que es la imaginación pública, para contar algunas vidas cotidianas en alguna isla urbana latinoamericana. Mi frase favorita es esta: desde la imaginación pública, leo la literatura actual como si fuera una noticia o un llamado de Amelia, de Constitución o de Iván, de Colegiales. Ese es el problema. La crítica literaria latinoamericana aceptaba en el pasado el carácter autónomo del campo literario como garantía de la propia práctica crítica, y en este terreno tuvo un particular valor investigativo en el terreno de las prácticas estéticas. Desde luego, su práctica atenuaba las últimas consecuencias de los textos literarios, la imposibilidad de disciplinarlas con un sentido explícito que no contradijera las expectativas políticas. El interés por demostrar el rol de la literatura en la conformación de la hegemonía perseguía ante todo vincularla con las sociedades capitalistas y coloniales. El uruguayo Ángel Rama destacó por su interés radical en la literatura, era un lector convencido, pero con su libro La ciudad letrada abrió un camino que consumaría la expulsión del arte y la literatura dentro de la reflexión crítica como un poder instaurador para convertirla en una práctica cultural paragonable a cualquier otra. El llamado de Iván de Colegial. Iván, ven acá. Okay. Esto no es una reducción. Iván de Colegial. ¿Ok? No es un problema de nostalgia, es un problema de que la gente ha seguido escribiendo literatura con otras perspectivas. Esto es un modo de leer, no es una destrucción. Por supuesto, la nostálgica Beatriz Arlo, una de las mujeres más inteligentes de la Argentina, ¿okay?, lo advirtió, al igual que la chilena Nelly Richard, que no se le puede acusar de eso. Por lo visto, los latinoamericanos no tenemos derecho a la estética. La propuesta de Urban es un modo de leer lo que en 1989 el crítico Hugo Achurrar caracterizó como la biblioteca en ruido. Leer la diferencia o la hegemonía. Leer la diversidad o la constante supresión de voces. ¿Cómo leer en esta inmensa biblioteca que me han ido construyendo las muchas bibliotecas y enciclopedias? Polifemo multiplicado hasta el exceso. Televisiva, los museos, la radio, los rituales paganos y los eclesiásticos. ¿Cómo ordenar la mirada en esa imposible biblioteca? Apostar con mi amigo John Beverly al placer utópico estético de la literatura, al sujeto colectivo y a la liberación. Reaccionar también con mi amigo Beverly contra la literatura, reflexionar sobre la alienación de la escritura, sostener que la obra de arte contemporánea es un artefacto que ha perdido toda mística, toda trascendencia, toda alma. Abundar o investigar el eventual carácter convencional de la categoría obra de arte, literatura, simplemente lo hermoso. Señalar la presencia del poder hegemónico en la construcción del texto, de la institución, del deseo, del imaginario social. ¿Cómo leer entre las ruinas de la biblioteca?
Como un modo de leer que no de teorizar sobre la literatura como voluntad de forma o describir el estado del arte de la literatura de esta época, como ella muy bien aclara, desde las décadas, la propuesta de Luhmer es válida en un contexto de comunidades académicas diversas y plurales, en medio de sociedades obsesionadas con el entretenimiento como juicio máximo sobre sobre la realidad. Me temo que se ha convertido probablemente a despecho de Luhmer en el predominante modo de lectura, una lectura de la actualidad que asume los cánones del pasado y los textos del presente desde la indignación con la que leemos una noticia sobre un feminicidio, un caso de pedofilia o un asesinato en contra de una persona de la población LGBTQ a la que pertenezco, perdón. En el mundo de la escritura literaria, la variedad estética predomina, pero en el terreno de la reflexión, este modo de leer se ha impuesto. Las escrituras posautónomas se justificarían en su significado emancipatorio inequívoco. Se deviene en emancipado, y esto contradice la noción de libertad de Arendt, no como pluralidad de vidas en devenir de diálogo, sino como aspiración de un orden cerrado. Pero la comunidad política democrática, siguiendo a Arendt, es intrínsecamente plural, constituido por personas distintas que piensan diferente. Este libro nos recuerda con Arendt que el lugar común de que toda comunidad política está compuesta por los que dominan y los que son dominados, incluyendo la idea de la democracia como gobierno de la mayoría, es, una vez más, un escape de la fragilidad de los asuntos humanos hacia la solidez de la quietud y el orden. Es una huida de la impredecibilidad y lo ilimitado de la acción y de las perturbaciones de la pluralidad y la no soberanía. Es decir, la libertad no es un problema del sujeto soberano aislado del mundo. La soberanía no es un problema del sujeto construido desde las políticas de identidad. La libertad es el otro en acción desde la diferencia y desde la tensión, y de ahí se construye la vinculación. Las luchas del campo literario, tal como las caracterizó Pierre Bourdieu, acordaban en un punto la enorme importancia de la literatura como práctica creadora del porvenir, el sentido de la permanencia cultural frente al devenir político entendido como acción constructora de mundos, en la huella de Arendt en la condición humana. Pero para que la política y la literatura no caigan en la trampa activista de justificarse en su utilidad social, hay que redefinir la libertad en tanto esperanza, en el sentido dado a esta palabra por Byung-Chul Han en el espíritu de la esperanza. Cito: la esperanza no tiene nada que ver con la positividad de corto vuelo del optimismo, sino con la afirmación humana que significa la posibilidad de una transformación impensable. Han parte de la poeta austriaca Ingeborg Bachmann para definir la poesía como la palabra que instaura los caminos de lo posible. Pero la libertad es peligrosa, porque la política y la literatura, cuyo punto de convergencia es el espacio público como mundanidad, nada es político, lo hacemos político. Como relaciones entre personas diversas, desencadenan sentidos y efectos impredecibles. Al leerse la literatura como una práctica constructora del presente y anclada en la cotidianidad, se olvida que la cotidianidad puede ser también el lugar de lo repetitivo y no solo el de las certezas necesarias. Las luchas del campo literario, tal como las caracterizó Pierre Bourdieu, acordaban en un punto: la literatura como práctica creadora del porvenir. Para que la política y la literatura no caigan en la trampa activista de justificarse en un aliento emancipatorio prefijado, hay que redefinir la libertad en tanto esperanza en el sentido dado a esta palabra por Byung-Chul Han. Cito: en mínima moralia, leemos: el arte es la magia liberada de la mentira de ser verdad. Como descendiente de aquella magia que separaba lo santo de lo cotidiano y que ordenaba preservarlo en su pureza, el arte está sometido a una esfera de sus propias leyes. Byung-Chul Han, este libro de hace poco, que no obedece a la lógica de lo existente. Por eso se aferra al derecho a la alteridad. De este modo, el arte abre un campo de posibilidades en que destella el presagio de una verdad superior. La propia esperanza tiene algo de magia. No le interesa la lógica de lo existente. La esperanza es alentada por la fe de que todo podría ser de otra manera. La belleza, como medio de una esperanza que habita más allá de la racionalidad teológica profana, hace que despunte un mundo posible allende del existente. En la magia de la belleza, la apariencia de omnipotencia se refleja como esperanza. Se ha librado de toda prueba de fuerza.
La absoluta falta de finalidad desmiente la totalidad de lo funcional en el mundo del dominio. Y solo gracias a esa negación, la sociedad existente sigue siendo consciente hoy en día de otra sociedad posible. La sola existencia del arte y de la literatura como apuestas son, en ese sentido vamos a apelar a Adorno, vamos a acordarnos de él, el sentido de su existencia en el mundo. No es un problema del campo, la crítica literaria, el valor político, los políticos sentándose con los escritores, que creo que ahí Ludmer se equivocó. Lo que interesaba era precisamente la literatura como ese lenguaje, en un sentido distinto al de la construcción derridiana, por cierto, que no se puede contener en los límites del buen decir de cualquier tipo, que es lo que trata de hacer la censura. Recientemente, la escritora argentina Mariana Enríquez declaró en una entrevista para El País que, cito, no me molesta la literatura morbosa ni revictimizadora. Creo que la literatura no tiene responsabilidad social. Fin de la cita. La polémica e indomesticable Ariana Harwitz, otra escritora argentina, afirmó en la red social X, gracias a Jesús por este tuit de ella, este siglo da un odio poco literario. El odio a los judíos y homosexuales, la misoginia de Voltaire, Ciccielio, Céline, estaba al servicio de la obra, de una lengua del desprecio única. Hoy, el hostil odio da obras menores. Esta época, en términos literarios, no sabe odiar. Porque trata de ser buenecita, lo que decía Carlos esta mañana. ¿Okay? Moraliza. En un debate con la feminista boliviana María Galindo y la escritora argentina Clara Obligado, que está en El País y que es para coger pato, Harwitz es tajante, cito, que el arte no es una ONG, que estoy de acuerdo con la justicia social, milité toda mi vida por la justicia social, y que estoy de acuerdo en que hay que tener conciencia social, en que estamos aburguesados y que es una catástrofe el neoliberalismo. No hay catástrofes peores, de eso seguro. El socialismo, por ejemplo. Solo que no le adjudico al arte el poder de hacer justicia o tener misiones humanitarias. Justo el arte no, todo lo demás sí. No lo hace ahora, no lo hizo nunca. La literatura como activismo es la otra cara de la literatura como amenaza moral. La presentificación no permite abrir la puerta a posibles sentidos, sino los troncha antes de que haya consecuencias. Esta mañana se mencionó a la poeta estadounidense Amanda Gorman. Ella es definida como una poeta joven. Su poesía, no ella, su poesía es joven, activista, igualitaria y racializada, cualquier cosa que eso signifique. Ok, no, o sea, eso es simple y llanamente lo que cierta doxa hegemónica y predominante, que la llevó incluso a recitar en la Casa Blanca, a partir de los cuales publica en una editorial cartonera llamada Lumen, ¿ok? Cómo se define su poesía. Fue traducida de decenas de idiomas, ya se contó esta mañana, el más grande absurdo del mundo literario, la exigencia de que la tradujeran mujeres a ser posibles negras y procedentes del spoken word, una performance poética que utiliza elementos musicales y teatrales. La pobre traductora neerlandesa no solamente le cambian el nombre del país, sino que era una mujer blanca y se retiró porque las redes sociales la tenían loca. ¿Ok? Esa es la juventud vanguardista de esta época. Nuria Barros, la traductora al español, describe la situación como síntoma de una nueva censura, como la victoria del discurso identitario frente a la libertad creadora. En lugar de crearse vínculos entre diferentes, se apuesta por lo supuestamente idéntico. Una literatura activista que solo le dice lo que mis compañeros de lucha quieren oír. ¿Okay? El miedo a las consecuencias de la libertad en la literatura asume un rostro especialmente perverso cuando los gobiernos toman cartas en el asunto, cosa que han hecho toda la vida. Ya voy a terminar. El caso, por ejemplo, de lo que hizo esta institución del Estado llamada la UNAM con la artista Ana Gallardo en el MUAC. ¿Okay? Que quitaron su trabajo porque ofendió. La palabra es temida por posibles efectos políticos y sociales indeseables. De eso se trata. Vamos a aprovechar el sentido de la palabra para que no diga lo que tiene que decir. Víctor Orbán piensa, en Hungría, que la novela Orlando de Virginia Woolf puede desatar una epidemia de personas trans. Y por lo tanto, la prohibió. ¿Ok? Por temor al contagio. El gobierno de Javier Milei acaba de prohibir varias novelas, porque puede corromper a los adolescentes ángeles
que no saben nada de sexo, no ven pornografía por el teléfono, en fin. Las blancas palomitas. La obligación de retirar libros de la Biblioteca de Estados Unidos va por este ímpetu de salud social. La escritura y la lectura literaria deberían tener el inalienable derecho a decirlo todo. ¿Okay? Hay que ahondar en el derecho a decirlo todo, al igual que el arte del pensamiento. Cito a Jacques Derrida, más amado por Eleonora que por mí. He aquí lo que podríamos, por apelar a ella, llamar la universidad sin condición, el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo. Esta referencia al espacio público seguirá siendo el vínculo de filiación de las nuevas humanidades con la época de las luces. Esto distingue a la institución universitaria de otras instituciones fundadas en el derecho o el deber de decirlo todo, como la confesión religiosa. Pero asimismo, lo que vincula fundamentalmente a la universidad, y muy especialmente a las humanidades, con lo que se denomina la literatura en el sentido europeo y moderno del término, como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto, aunque sea en el modo de la ficción. Esta alusión a la confesión, tan cercana a la profesión de fe, podría vincular lo que digo con el análisis de lo que ocurre hoy en día en la escena mundial y que se parece a un proceso universal de confesión, de confidencia, de arrepentimiento, de expedición, yo, la feminista blanca, yo, y de perdón solicitado. Las escrituras postautónomas suponen un modo de leer no estético que se ha impuesto como entendimiento del pasado y del presente. El pasado debe importar en la medida en que el presentismo se convierte en una forma extendida de vivir la espesura de nuestro tiempo de cuarta revolución tecnológica, que deja atrás el libro como tecnología capaz de modelar un yo y un sol, el verdadero sentido de una comunidad política. La literatura activista, que semeja a una ONG, es una escritura autónoma que sigue la larga tradición de exigir a los escritores que sean ingenieros del alma, infeliz metáfora de regusto futurista de Joseph Stalin. La libertad cristiana, como el poder inaugural que funda lo nuevo sin poder controlar sus consecuencias, entra en tensión con la lectura de la literatura en términos de su utilidad para la emancipación, el destino manifiesto de la humanidad. Esta herencia que nos dejó más, de que todos queríamos emancipar. Pero solo la libertad es la esperanza, y la esperanza no se conforma con una meta, significa una pasión real por el porvenir que en el terreno de la literatura pasa por su autonomía, y de esto no hablo de la crítica literaria ni de aparecer en televisión, y como el lugar para decirlo todo sin restricciones. No queremos pedófilos en las escuelas, pero necesitamos conocerlos a fondo, incluso en su dimensión de sufridos amantes de muchachitas, al estilo de Humbert Humbert, el protagonista de Lolita. Hay que encontrarse con la violencia del odio en la lengua cerrada de la gran literatura, cuya inutilidad manifiesta de su fortaleza. No hay libertad posible entre puritanos que quieren salvarnos en contra de nuestra voluntad, ahorrándonos la posibilidad de ofendernos o corrompernos, o la posibilidad de ofender y a corromper, que es un derecho humano. Si hay que despedir perdón, como indica irónicamente Derrida en el texto citado, que no sea por la apetencia gasmoña de acallar a los demás, sino por ejercer una condición adulta, que se vincula con nosotros desde la empatía y el riesgo. La biblioteca en ruinas puede ser otra lectura que no sea de la suspicacia y el desengaño político, en el caso de Huachugar. Peter Sloterdijk, en su crítica nietzscheana al humanismo, apunta al absurdo de pensar que un grupo de libros del pasado puede iluminar un presente modelado por la tecnología. Cuando se requiere una moral y una ética propias de superhombres, esto no tiene nada que ver con los humanos, sino con las opciones del mundo abiertas por nuestra consustanciación con la tecnología convertida en naturaleza. Desde luego, estos libros pueden volver a brillar si entendemos la dimensión posthumana de nuestra existencia y el valor de las experiencias humanas que recoge el canon. La biblioteca en ruinas guarda su renacimiento como posibilidad de construir maneras de vivir juntos, que sobreponen la censura, sin miedo a la madeja bellamente cruel de la vida humana. Hay que leer como lee Ariana Harris, sin miedo, mirando hacia el abismo de la libertad, como muy bien demuestran los títulos de sus textos. Mátate, amor, degenerado, precoz y la débil mental. Gracias. Se fueron sin saludar, creo que era una persona deslenguada que decía cosas también, que no sabía lo que decía. Claro que sí, una niña mala. Muchas gracias, doctora Cosa, por ese señalamiento y por esa imprecación a la posautonomía, que para señalar como conexiones creo que viene extrañamente desde la entraña de la que hablaba Eleonora. Como siempre, Gisela.
Y creo que eso también es necesario porque no viene justamente desde la nostalgia, sino desde esa indignación de la entraña que creo que es bastante productiva para la discusión que tenemos hoy. Dos cosas rápido antes de pasar a nuestra siguiente ponente. Destaco ahí justamente cómo empezamos a hablar como de esa idea de la libertad, no tanto como con el pañuelito falso del bien común, sino como el de la convivencia con la diferencia, pero sobre todo como el espacio también para lo monstruoso, que creo que es algo que insiste la doctora en su ponencia y que olvidamos cuando pensamos en la literatura militante o en la literatura como sinónimo de piedad, que creo que es algo que también está muy de moda últimamente. En este sentido y rescato otro de las cosas señaladas en la ponencia, del disciplinamiento. Y ahorita pareciéramos estar en un momento en que la indignación en redes disciplina mucho más efectivamente y urgentemente que la misma necesidad del canon o de la realidad o del campo, sino en este espacio extraño como de la indignación. Y habría que pensar entonces en cómo escapar a ese disciplinamiento, en cómo ofrecer en ese entramado de poder una especie como de salida o una especie de tangente, un lugar justamente para que ese espacio de la libertad también abrace no solo la piedad y el bien común y la convivencia al espíritu de los Boy Scouts, sino de la monstruosidad, de la perversión, de lo oscuro, de lo incomputable, de lo ininteligible. Y allí creo que hay una idea justamente que rescato también de esta ponencia, de la idea como de la transformación desde lo impensable, que rescata de Byung-Chul Han, eh, y que nos pone también en una urgencia muy importante y muy actual para el presente, porque si esta discusión pública, si este espacio público, que también justamente cada vez sucede más en el espacio de lo digital, está sometido a las reglas de la estadística, está sometido a la regla de lo predecible, está sometido a la regla algorítmica justamente otra vez, de lo predecible que puedes tú opinar, sentir o comprar, en este caso, pues creo que este regreso a esta idea de libertad del campo nos ofrece una salida radical, que no es la libertad de la que piden, por ejemplo, muchas de las discusiones de la extrema derecha, que suele recuperar esa noción de la libertad por sobre la idea de corrección política que se ha apoderado de la izquierda, sino aquí hay un sentido radical de la libertad hacia lo incomputable, hacia lo impredecible, que nos regresa otra vez al campo. Y habría que pensar en ese recorrido entre la entraña y el campo otra vez y el señalamiento, ¿dónde está otra vez ese espacio en el que podemos encontrar esa salida radical a la indignación, que leemos y disciplinamos muy fácilmente, donde podemos encontrar la salida también a la moral, digamos, militante o al cierre de filas, en el que hemos señalado de alguna manera fácil también justamente esa relación con la realidad y pensar en que mientras señalamos rápidamente las bajadas de línea militantes o las bajadas de línea ideológicas, hay en ese mismo contexto una máquina que nos está leyendo, un espacio público secuestrado también por la lógica del algoritmo y que todo el tiempo está pensándonos como predecibles, computables, estadísticamente ordenables, y esa idea de libertad hacia lo monstruoso quizás nos reclama de nuevo, o nos pide o nos señala una manera de escapar de esa idea de lo computable y de lo predecible hacia esta idea del impredecible que creo que vamos a necesitar mucho, no solo en el presente, sino en el futuro. Para no seguir tomando tiempo, creo que pasamos a la siguiente ponencia de la doctora Lorenzano. Muy emocionado por leer, no me voy a quedar mucho en introducciones, somos familiares aquí. Solo destaco también algo muy bonito de esta mesa, que son las diferentes distancias a la mexicanidad que tenemos y cómo orbitamos en torno a ella. Hay aquí también una atracción sureña e inequívoca que igual como compartimos, le agradecemos que México pueda ser el lugar siempre para esos espacios. Entonces, doctor, no le quito más tiempo y adelante con su ponencia para poder también abrir el micrófono a esta audiencia que está desesperada también por comentar. Venezolano también. Venezolano. Todos somos venezolanos. Soy aquí un poco de la premisa. A esta mesa, bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse a escuchar.
Gracias al seminario por el coloquio, por la invitación. Gracias, Marta. Antes de entrar a mi ponencia, que espero que no te parezca de los Boy Scouts, Jesús, voy a decir un par de cosas que tienen que ver con cosas que plantearon las compañeras. Cuidado cuando hablamos de Sarlo nostálgica, porque Sarlo no es una nostálgica en el sentido que me parece que lo están planteando. Sarlo es una defensora de la modernidad y su nostalgia tiene que ver con lo mejor que tiene la modernidad. Las vanguardias, la educación, la homogeneización de una cierta población venida de diferentes lugares y con distintas clases sociales, etcétera. Justo lo contrario de lo que estamos viviendo ahora con las políticas identitarias y demás. Entonces, cuidado porque me pareció que un poco denostábamos a Sarlo a favor de Ludmer, que tampoco me parece que Ludmer sea solo las literaturas autónomas. Y pensaba en el caso de Ludmer, y ya con eso voy a dejar un poco la teoría literaria del Cono Sur, pero ella misma ejemplifica en su obra este paso de las literaturas autónomas a las literaturas posautónomas, porque la literatura gauchesca, un tratado sobre la patria, es un libro de literaturas autónomas. Y después escribe ese libro que es deslumbrante, el cuerpo del delito. Es un libro excepcional, ¿no? Entonces, complejicemos un poco eso, cosa que no voy a hacer en esta ponencia, que ni voy a tocar las literaturas autónomas, pues por eso aproveché para decirlo ahora. Espérenme porque voy a hacer un tiradero acá, típico de mí. Y algo más que quería decir con respecto a eso, Lemebel, no nos olvidemos que Lemebel no es solo la palabra escrita, Lemebel nació también como un performer. Lemebel nació con las lenguas del Apocalipsis, y eso es importante, porque él siguió escribiendo mientras su cuerpo seguía siendo portador del mensaje muy latinoamericano, que es una idea que hay que rescatar. Ese baile de las yeguas del Apocalipsis, descalzos o descalzas, sobre el mapa de América Latina, sembrado de vidrios, realmente fue muy, muy fuerte. Y hay ahí ya una búsqueda de otra forma de lectura, como decías tú, pero también de otros lenguajes para transmitir lo que tenían ganas de transmitir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, lo mío no tiene nada que ver con esto, así que me lanzo ya. No quiero tardarme mucho, y se llama Cómo abrazar un cuerpo que no se ve, escritura, deseo y memoria, y tiene 2 epígrafes. El primero es de Raúl Zurita, Para volver a Chile, y dice: el oficio del arte es el de la esperanza. Y el segundo es del poeta francés Bernard Noël, que dice: escribir es como abrazar un cuerpo que no se ve. 1. No se duerman, por favor. Hace unos días una estudiante me dijo: desde que estudio estos temas, todas las noches tengo pesadillas. La violencia, la memoria, las ausencias, temas que habían aparecido en algunos de los textos leídos en clase, se habían metido en sus sueños. Hace muchos años que yo no recuerdo lo que sueño. Si no fuera por las certezas que tienen los científicos, diría que no sueño. Las pocas veces que tengo un atisbo de alguno, suele ser tan atroz como lo que contó esta chica. No sé qué diría el psicoanálisis, pero yo les agradezco a todas las diosas de mi panteón particular que me protejan de las yeguas nocturnas. Epulso y mueve. Las huellas de la memoria están impresas en los silencios de cada noche. Están impresas en aquellos cuerpos que no podemos abrazar. 2. Para Jean Genet, el reto de la obra nunca ha sido otro más que llegar al lugar de nuestros muertos. El fin del arte, y aquí digamos de la escritura, no es alumbrar el pasado o predecir el futuro, ni mucho menos atisbar la posteridad, sino alcanzar el infinito pueblo de los muertos. Algo parecido dijo Walter Benjamin al hablar del ángel de la historia. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos. La frase de Benjamin me conmueve cada vez que la leo. Ese ángel que mira con cara de espanto hacia el pasado convertido en ruina sobre ruina, quizás encarne el reto de Genet.
El orden de los sucesos no es algo menor. Primero, despertar a los muertos. Después, recomponer los fragmentos. Porque ese gesto de recomponer, de arreglar, de reparar, no es nunca individual. Para que exista, tienen que acompañarnos ellos, nuestros muertos. Despertar a los muertos, traerlos del sueño a la vigilia, dice el diccionario de la Real Academia en la segunda acepción del verbo despertar, traer a la memoria algo ya olvidado. Escribir es un modo de despertar a los muertos, de reunirlos para recomponer con ellos los pedazos. Kintsugi siempre. El arte japonés de poner polvo de oro sobre las roturas de una cerámica para recordar que en cada palabra que escribimos están los quiebres de nuestra propia historia y con ellos las voces e historias de quienes escribieron antes. Escribir es también entonces un acto de memoria. Y Lurimer dice en ese artículo, el pasado está vivo en el presente. Al mismo tiempo, ese quiebre cubierto de polvo de oro es una apuesta de futuro. Si no fuera así, ¿para qué pegar los pedazos? Más que la idea del polvo de oro, y dado que vivimos en un territorio, en latinoamericano, con pocas posibilidades de acceder al metal precioso, me gusta la idea del surcido, más cercana, más artesanal y por lo mismo más vinculada a la pintada, a la piel, a lo femenino. El deseo de escritura, el deseo de escritura, quiere a la vez surcir el pasado y llegar a un mañana. Y su palabra no puede sino ser tartamana. La palabra balbuceante, herida, con la que buscamos abrazar un cuerpo conocedor. 3. Tal vez sea la esperanza la que surge al recomponer estos fragmentos. Esperanza es una palabra que me da vueltas desde hace un tiempo. Samba de mi esperanza se llama una conocida canción del folclore argentino, que dice: samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Y a mí, más allá de la nostalgia que pueda darme de aquella otra patria o matria de la que salí hace casi medio siglo, se me instala dentro de ese sueño del alma, se me instala dentro ese sueño del alma, sin ninguna razón concreta, o más bien a pesar de miles de razones en contra, solo porque sí, porque de otra manera lo mismo daría no estar, no ser, no existir. ¿Será que estoy cansada del listado de hechos cotidianos que buscan apagar cualquier indicio esperanzador? ¿O será que de pronto siento que apelar a la esperanza es y sigue siendo una responsabilidad ética? Esta sensación viene cocinándose desde hace tiempo y reapareció con fuerza al ver por primera vez la película Susto, dirigida por Astrid Lindgren y Fernanda Valerés. No haré ningún tipo de spoiler, pero ojalá puedan verla cuando se estrene en un par de semanas. No, la próxima semana. Siento que el arte y la cultura de nuestro país, México, han llegado a un límite en mostrar el horror. Y habría que ver qué pasa con esos textos que elegiste, Leonora. ¿Qué decimos o qué hacemos con él, además de mostrarlo? Esa es para mí la pregunta más acuciante que debemos enfrentar las y los creadores. ¿Es diferente acaso esta pregunta a la que se han hecho o se están haciendo Paul Celan ante Auschwitz, o Ana Blandiana ante las cárceles de Ceausescu, o Julián Atzar, hijo de asesinados por la dictadura argentina, o Balam Rodrigo ante nuestra frontera sur? Las posibles respuestas de los cuatro están heridas, balbucean, tropiezan, se rompen y se surcen. Escribió Paul Celan en el discurso de Bremen: accesible, próxima y no perdida, quedaba en medio de todo lo perdido una sola cosa: la lengua. Ella, la lengua, no estaba perdida, no, a pesar de todo, pero debía atravesar aún su propia falta de respuestas, atravesar un terrible enmudecimiento, atravesar las tinieblas mil veces espesas de un discurso homicida. Atravesó y no encontró palabras para lo que sucedía, pero atravesó y pudo volver al día enriquecida por todo ello. Destaco que la traducción es del poeta argentino Ricardo Ibarlucía, y lo digo porque hay traducciones fatales, y esta de todas las que a lo largo de la vida he ido juntando es mi favorita. Y como cuando uno tiene una idea dándole vueltas en la cabeza, pareciera que atrae lo afín, de pronto descubrí entre la apabullante cantidad de libros que se suman en las mesas de novedades
la obra más reciente del filósofo coreano Byung-Chul Han. Por eso compartimos esta lectura. ¿Adivinan cómo se llama? Ya lo saben, el espíritu de la esperanza. Allí propone a la esperanza como opuesta al miedo que nos provocan los actuales escenarios apocalípticos. De la desesperación más profunda, escribe, nace también la esperanza más íntima. La esperanza nos abre tiempos futuros y espacios inéditos en los que entramos soñando. Sueños y esperanzas como proyectos colectivos. No olvidemos que Etis, la diosa griega de la esperanza, es hija de Nix, la diosa de la noche. No demasiado alejada de esta idea aparece La Búa, en Falla Humana, la novela más reciente de Diamela Ortiz, sobre la cual dice en una entrevista. Fíjense que es interesante lo que dice Diamela, porque siempre piensa bien, por lo menos es sugerente. Volví a echar de menos la cuestión de la utopía. ¿Qué pasa si pensamos que realmente podemos cambiar el mundo? Porque el mundo somos nosotros. La historia de la lengua, la historia de la cultura, la historia de todo lo que existe, la historia de cada cuerpo. Me interesó buscar una utopía viable, comunitaria. También el filósofo coreano Lea Sedán en este contexto y pone uno de sus versos como epígrafe. Escuchen qué belleza, porque al final nada de esto vale la pena si no estuviera la poesía. Dice Celan, mientras aún le quede luz a la estrella, nada está perdido. Así, para hablar de la esperanza, Byung-Chul Han se acompaña del poeta que hizo que Adorno revisara su famosa sentencia, escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie, y el propio filósofo agregó después de haberlo leído, no podemos escribir como si Auschwitz no hubiera sucedido. No podemos sino escribir con esa lengua que ha atravesado las tinieblas. Otra presencia constante a lo largo del libro de Byung-Chul Han son las obras de Ansel Kiefer, obras que hablan de la destrucción de la vida humana, pero protegiendo la persistencia de lo sagrado. No sé si se acuerdan cómo son las obras de Kiefer, obras monumentales, donde hay tanta creación y construcción como destrucción de eso que él va creando, es una cosa alucinante. Así, este heredero de la cultura que perpetró el Holocausto busca una respuesta que convive con la violencia y la culpa. Para Kiefer, quien nació en 1945, pocos días antes del final de la Segunda Guerra, en el sótano de un hospital sobre el que caían las bombas aliadas, toda esperanza pasa hoy por dar testimonio de la desesperanza. Una idea que marca también los versos del poeta de la Buscovina y que es la base de las nuevas páginas de Byung-Chul Han. Al mirar las monumentales obras de Kiefer, al que Wim Wenders sigue con su cámara en el documental Ansel, es imposible no recordar ese brutal libro del gran W.G. Sebald titulado Sobre la historia natural de la destrucción. En la primera página establece su punto de partida, el silencio ominoso de la cultura alemana ante ciertos datos incuestionables. Cito, solo la Royal Air Force arrojó 1 millón de toneladas de bombas sobre 131 ciudades, algunas de las cuales atacadas repetidamente fueron totalmente arrasadas. Unos 600.000 civiles fueron víctimas de la guerra aérea en Alemania. 3 millones de viviendas destruidas que provocaron 7 millones y medio de personas, 7 millones y medio de personas quedaron sin hogar. Hasta ahí. Volvemos a la pregunta, ¿qué hacemos con la memoria de Noriega? 4. Y el balbuceo deviene tal vez silencio, el silencio surcido para desde allí recomenzar. Estética de la inminencia, quizás. Y este fragmento se lo dedico especialmente a Gisela. El 29 de agosto de 1952, y a Román, que hoy estuvo, dijo que volvía y no volvió. Se le iba a dedicar, pero le retiro. El 29 de agosto de 1952, ante un auditorio expectante, el pianista David Tudor estrenó una de las obras más controversiales de John Cage, 4:33. 4 minutos y 33 segundos de silencio. Y ahí vamos con el tema del silencio. ¿Realmente era solo silencio lo que se escuchaba? Según instrucciones expresas de Cage, Tudor bajaba y levantaba la tapa del teclado para marcar el comienzo y el final
de cada uno de los 4 movimientos que conforman la pieza, sin que el piano emitiera ningún otro sonido. La expectación del público se volvió incomodidad y luego franco enojo, que era eso que parecía no ser nada. Tiempo antes, John Cage había entrado a la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Buscaba entonces el silencio absoluto y sin embargo, escuchó 2 sonidos, uno alto y otro bajo. Le explicaron que el alto correspondía a su sistema nervioso en funcionamiento y el bajo a la circulación de la sangre en sus venas. Esta experiencia reforzó su idea de que la música se compone de todos los sonidos posibles. Lo que el público escuchaba como silencio era en realidad un espacio para que lo sonoro aconteciera. En una entrevista posterior, el compositor explicaba: el silencio no existe. Lo que creían que era silencio porque no sabían escuchar, esa frase me encanta, no sabían escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Se podía oír el viento agitándose en el exterior durante el primer movimiento, durante el segundo las gotas de lluvia empezaron a golpear el techo y durante el tercero la propia gente hizo todo tipo de sonidos interesantes mientras hablaban o se marchaban. No hay silencio, no hay vacío previo a la creación. Eso me interesa muchísimo porque esta idea de partimos del silencio, ¿cuál silencio? No existe el silencio, no hay página en blanco. La página está ya llena de palabras leídas o oídas, de historias, de cientos, de miles de historias. Allí están también, allí están sobre todo las voces del mundo. Y vuelvo a la poesía. En la entrega de los premios Princesa de Asturias, hace apenas un mes, el 25 de octubre del 24, la poeta rumana Ana Blandiana, Premio de las Letras, dijo: ¿puede ese algo, otra frase que me parece hermosísima, ese algo liviano al lado y sagrado, como definió Platón a la poesía, detener nuestra caída hacia la nada? De hecho, la pregunta que no lanzo por primera vez es: ¿puede la poesía salvar al mundo? Y mi modesta pero firme respuesta viene avalada por hechos asombrosos. Habló entonces del capital de esperanza que la poesía representa, poniendo como ejemplo la resistencia que la palabra poética significó en las cárceles de Ceausescu. Cuando en la poesía, dijo, se escondían las últimas moléculas de libertad, la gente, asfixiada por la represión, las buscaba, las encontraba y las respiraba para sobrevivir. En la poiesis hay un proceso libertario primordial, y es eso lo que en verdad importa, la libertad. Para esta estética hecha de astillas, la experiencia literaria representa un modo radical de la libertad, una ontología que hace de la verdad conjetura, dice María Negroni, y de la ambigüedad de la palabra una garantía contra lo unívoco. Yo creo que aquí hay una de las claves que tenemos que considerar, más allá de lo social, más allá de las políticas identitarias y demás. ¿Cuál es la palabra poética? Poética en el sentido amplio del término por creativo, que rompe esta univocidad autoritaria del discurso, por mucho que sea un discurso que se venda como un discurso progresista, etcétera, etcétera. La respuesta está en la poética, no en el contenido. Por eso, quizás la palabra poética es transversal, anónima y desorientada. No, antes de eso, termino con la frase del poeta francés Bernard Noël, que he elegido como epígrafe: escribir es como abrazar un cuerpo que no se ve. Por eso quizá la palabra poética es transversal, anónima y desorientada, astillada y tartamuda. Y por eso es también, inesperadamente, política y necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido un cierre fantástico para
estas tres iteraciones, digamos, justamente del discurso hacia la palabra, creo, y hacia la poética, que ha buscado en el caso de Leonora, justamente esa conexión profunda con la entraña, que no por ello se queda en la expresión, sino moviliza también a la acción, que creo que es algo muy importante de rescatar. En el caso de Gisela, creo que también viene de una reivindicación a la libertad que proviene de la esperanza, y que creo que ese diálogo justamente con la ponencia de Sandra destaco como un cierre importante para dar pie a la conversación. Y creo que ahí habría una alternativa, una pregunta importante, que es cómo pensar otra vez, o cómo recuperar el discurso de la esperanza y de la libertad como pensamiento radical. Porque si hay algo que destaca de esta univocidad del discurso con el que cerraba Sandra, era esta idea justamente de que la libertad toma una especie de segundo lugar frente a la urgencia de cambiar la realidad, o frente a la urgencia de señalar la opresión, o frente a la urgencia de, en caso como recordando también las palabras de Gisela, de cuestionar el canon y de derrumbarlo. ¿Y cómo entonces podemos pensar en esa idea de libertad igual desde esta radicalidad, desde la acción que garantiza como la diversidad, desde la acción que garantiza la palabra poética como sinónimo de esperanza, o inclusive desde la acción que reivindica en esta idea de este campo, en esta idea de este campo que no se somete al disciplinamiento de la indignación o del discurso, una especie de beta radical otra vez de esto que pensábamos que estaba muerto y sepultado, que era la autonomía? ¿Es posible? ¿Es posible pensar en eso ante el discurso público de hoy, ante los cambios políticos también a gran escala de nuestros países, o ante las tensiones que se vienen de ahora en adelante? Creo que vale la pena pensarlo, y que por eso también estamos aquí, que siempre regresamos entonces a ese poder de la poética. Gracias a las tres. No sé, abro el micrófono, que veo por allí miradas curiosas. Y probablemente muchas preguntas o comentarios, que habrá mundos también. Aquí hay una especie, hay un derecho a réplica, supongo. Rápidamente, porque a cuenta de que fui la primera, las demás ponentes me respondieron y yo no pude decir nada al respecto. Entonces me sentí un poco evaluada en el colegio. Pero bueno, solo dos comentarios, ¿no? Solo dos comentarios. Lo que dice lo de Beatriz Arlo, nostálgica, y Josefina es Raúl Antelo, ¿no? Y creo que cuando lo dice está pensando precisamente en esa defensa de la modernidad de Beatriz Arlo, que no es la defensa de la que de alguna manera es equivalente a la defensa de la autonomía por parte de Josefina, ¿no? Asimétricamente en dos posiciones distintas. Y creo que lo cita precisamente para explicar un lugar de agenciamiento distinto entre ambas intelectuales en el campo cultural argentino, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Menevel, lo que yo destacaba era la combinación entre furia y ternura, ¿no? Y esa combinación entre furia y ternura hace que, por ejemplo, las páginas de Crónicas de Sidario de Loco Afán vayan mucho más allá de una escritura transcrita de una primera exposición oral, y que roce lo poético. La misma, ¿cómo se llama? Cristina Rivera Garza dice: Adorno decía que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, y yo lo que pienso es que hay que escribir poesía de otra manera. Pero eso lo dijo Adorno también. Claro, claro, lo dijo Adorno, pero en el contexto en el que lo cita Cristina Rivera Garza, pues creo que está problematizando un afuera mundo que no puede quedarse sin eco, sin respuesta, sin
sin alguna acción por parte de la literatura. Solo quería decir eso. Sí, y aprovecho en esta coincidencia, en el rescate de la modernidad, que creo que también es algo que sucede en cada una de las ponencias, y en el caso del moderador también, confesiones de cierre. Hay algo también importante de esta idea de diversidad y de como lucha contra el discurso unívoco, y es una de las partes menos citadas del manifiesto Hablo por mi diferencia del MBL, es el que recuerda que las maricas van de la mano en Nueva York. Esa parte no precisamente no es una de las mencionadas porque no se pliega al reclamo de, digamos, el orden neoliberal capitalista, sino recuerda también los modos de vida y lo que sucede con los cuerpos y con las diversidades cuando están en desafío a esos diferentes poderes y diferentes discursos. Entonces, bueno, hay una coincidencia entre las divergencias de esta mesa. Pero por acá no sé quiénes están tomando notas. He visto por ahí preguntas de Andrés Luna. Gracias. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta muy puntual para Eleonora. Un poquito para comprender mejor la propuesta que hacías en tu ponencia. Y atiende, digamos, a la parte psicoanalítica del planteamiento que hiciste, ¿no? Me preguntaba cómo comprender en relación con la apuesta de estos textos de los que hablaste, la noción de pasaje al acto, ¿no? Porque, digo, más allá de que es un concepto que tiene acepciones distintas dentro de la propia tradición de la teoría psicoanalítica, pues los otros conceptos que usaste me hacen pensar en que sería específicamente una cosa lacaniana, ¿no? Que es donde me cuesta más trabajo comprender la cuestión de pasaje al acto. Lo pregunto además porque hablaste de la cuestión de la performatividad que también destacó Jesús, que además ahora le sumaba la cuestión de la iteración y de cómo esto nos resuena borderianamente, por supuesto. Y entonces me pregunto cómo entender esto en relación con el problema de la repetición, ¿cierto? Es decir, porque pasaje al acto, al modo que yo lo entiendo, ¿en qué medida no nos remite, digamos, a, no sé si decir a una evasión, pero por lo menos un performativo que asegura la continuidad de esa repetición, pero que es una repetición inscrita en ese mismo lugar que hace sufrir al sujeto? Es decir, que estaría siendo contraproducente para el análisis si lo estamos pensando desde el trabajo analítico, ¿no? Yo sé que obviamente la poesía y la literatura no son el trabajo analítico, pero entonces, ¿cómo entender este pasaje al acto? Y si no es que entonces nos instala de nuevo en esa repetición de la escena, que es la que precisamente está produciendo el sufrimiento, ¿no? Va por ahí, creo. Sí, un poco Lacan distingue, o el psicoanálisis distingue entre un pasaje al acto y un acting out, ¿no? El acting out se instala en la repetición de la escena traumática. El pasaje al acto es una manera de resolver el impasse con un desplazamiento del sujeto. Entonces, creo que en estos textos algo se desplaza del sujeto que hace del impasse de la autonomía, porque efectivamente, y ahí respondo un poco una de tus preguntas, es que el campo se desvanece, y se desvanece porque las editoriales tienen más poder de decisión sobre qué se publica y qué no se publica que las propias instancias de legitimidad del campo, ¿no? Entonces hay algo como un campo movilizado precisamente por las estructuras de contacto con los públicos y las editoriales y las exigencias de una estética determinada, bien sea para complacer a A o a B en el mismo esquema del amigo y el enemigo político que divide nuestras posiciones, ¿no? Una especie de derecha o izquierda en un escenario de derecha-izquierda dejó de perder la significación que uno tiene, ¿no? Pero creo que ese pasaje
Lo importante de pasaje al acto está en pasar y la posibilidad de convertir el impasse en un pasaje, ¿no? Que es un aprendizaje del análisis también, ¿no? De cómo salimos del análisis cuando realmente podemos movernos del lugar. Exacto. Hay repetición y hay desplazamiento. Creo. O, como diría Josefina Ludmer, supongamos. Allá atrás. Par de comentarios y preguntas, un poco, digamos, de manera un tanto secundaria, ¿no? Porque un tanto secundaria, porque el campo de seguimiento de la literatura, por problemas y las cuestiones que han planteado. Bueno, tuvimos una intervención muy interesante, ¿no? Sobre la censura, ¿no? Y la situación política en el mundo. Y el día de hoy, bueno, también se ha tocado el centro de cuestión. Eh, Hay una pequeña pregunta sobre Gisela, el caso de Ana Gallardo, ¿no? Que fue muy comentado, muy discutido. Eh, Creo que la manera en que concluyó la situación que se generó a partir de la impunidad, o ya, ¿no? Un determinado Gallardo, fue la peor manera, ¿no? Porque prácticamente se censuró. Eh, Hay múltiples problemas, ¿no? Uno, quizás como una obra que ya tenía bastantes años, ¿no? De repente vuelve a ser expuesta y los curadores no dejan de todo claro, ¿no? De cuáles fueron los criterios por los cuales eligieron esa obra, expusieron y luego la retiraron, la censuraron, ¿no? Pero no me interesa tanto, digamos, esa situación que de alguna manera fue obligada por una opinión pública pujante, además por el movimiento feminista que también tiene muy buenos motivos para haber protestado. Uno de ellos, me parece, es que la artista, ¿no? Ana Gallardo, acude a este lugar en donde cuidan a las mujeres mayores, ¿no? Sexoservidoras, y sin pedir permiso firma a una mujer que está en una situación extremadamente vulnerable y no solamente la firma, sino además hace una obra también sin permiso y la expone públicamente, junto con el relatorio que vivió. Muy probablemente, te repito, una peor manera de solventar esto fue la censura. Tendría que haber una discusión, que creo que llamar, me parece, ¿no? La discusión ya no me interesa término. Pero ahí me parece que sería un poquito más problemático, ¿no? Asumir la posición de que simple y sencillamente fue una censura, porque la forma, el modo en que se tomó esa obra, me parece ya muy cuestionable, ¿no? Y no estoy hablando de lo que me parece que ustedes han cuestionado. Entonces, como un comentario pregunta, ¿no? Y la otra cosa es la intervención de Sandra, que bueno, también es el presidente y fíjate que este pasaje, ¿no? Que es bastante calcado, citado, y yo creo que es interesante, y todo de la siguiente canción, me parece simbólico y sugerente. Y nada más un comentario, ¿no? Despertar, decías, ¿no? Al libro de tecnológico, una especie de presente, ¿no? En alemán existen dos sustantivos, ¿no?
que sería el alíñago, el verbo alíñago, recordar, ¿no? Pero además está el que utiliza Benjamin, ¿no? Que permite la predicción de un cierto pluralismo, ¿no? Que es muy diferente, y es precisamente el número de. Y según los comentaristas deben vivir no solamente esperar el pasado y el presente, sino actuar en el presente, ¿no? Y recuerdo que hay una exiliada también argentina, en México, que en los años 90 escribió un texto sobre unos artistas, y en particular su grupo argentino, que trabaja contigo en un museo, cuando nos invitaron a hacer un museo de pelota, y yo dije, cero, es muy bueno, pero aún no recuerdo quién es, porque además eso lo leí mucho antes de ver la exposición de Marcelo. Y una de las cosas que me gustó del comentario de ella es que cita a Max Horkheimer. Y Max Horkheimer, como un sociólogo un poco en su primera etapa, ¿no? Un poco atraído por las cuestiones teológicas, sea, es imposible imaginar, pensar siquiera cómo se puede despertar a los muertos. Los muertos están. La poesía, La presión, el arte, claro, ¿no? esa podría ser una posible respuesta a este interrogante de Horkheimer. Y lo que dice esta autora, si no me recuerdo, es Nora Rabónico, lo que dice es, claro, la cuestión es que más que despertar a los muertos, digamos, lo cual es un tanto imposible, se trata de hacer justicia en el presente, ¿no? Sí, pero también como un comentario y pregunta, ¿no? ¿Qué sentido podríamos darle a este argumento sin duda, sin el mismo tiempo de quieto, ¿no? Esto sería un ejemplo. No tanto en relación al juicio que se hace sobre la obra de Gallardo, que cambia, digamos, la recepción de la obra. Eso es una cosa que ha ocurrido siempre en la historia del arte y va a seguir ocurriendo. El problema es que esa recepción cambia y en ese sentido se contradice ese riesgo enorme de la libertad del que habla Hannah Arendt y lo arbitraria que puede ser la libertad también. Eso es parte de lo que tenemos que temer de ella. Como decía Jesús, la libertad que rescata la derecha es simple y llanamente no me dejan decir ciertas cosas que yo pienso públicamente y por lo tanto están, digamos, conculcando mi libertad de expresión o la libertad, por ejemplo, de la libertad empresarial. Aquí la libertad sería, efectivamente, una acción cuyas consecuencias últimas no se pueden adelantar. Eso es la libertad para Hannah Arendt. Es decir, te pongo un ejemplo del movimiento feminista. Las sufragistas del siglo XIX iban a imaginar que las muchachas de 20 años de las democracias liberales iban a decir ufanadas, pero eso del voto es una tontería, ¿ok? Etcétera. Ya. No se sabe a dónde va a llegar la acción. Algo que abrió la participación política de las mujeres se convierte en un momento dado, por lo menos para parte de las mujeres, en un obstáculo que hay que sobrepasar. Por lo tanto, las sufragistas en un momento dado cayeron como en desuso. O como dijeron esta mañana, lo define caduco de tu papá. Cayeron como un feminismo caduco. Sin embargo, en este momento, en países donde no hay el sufragio ni el derecho al sufragio, el sufragio vuelve a tomar esa importancia, esa actualidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y
esa acción continúa con sus consecuencias buenas, malas, discutibles, etcétera, no puede ser paralizada. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, una dictadura? No hay sufragio. No podemos ir más allá. Lo que pasa con la obra de Ana Gallardo o con cualquier obra sometida a censura en este momento, es que lo que se hace es, vamos a tronchar ese proceso para que nadie más pueda ser dañado, para que nadie más pueda ser ofendido, para que no haya extractivismo, para que no haya... Entonces uno dice, bueno, esto significa que la obra se retira. El problema es que se debate en los terrenos estrictos de la hegemonía de la opinión pública o de quienes tengan el poder. Mañana cambia el poder, se volverá a poner de moda Ana Gallardo, o no se pondrá de moda porque viene un gobierno de derecha y no se puede hablar del trabajo sexual de ninguna manera. Pero entonces, eso es lo que desafía el sentido de la libertad. El hecho de que una obra de arte, estamos hablando de obras de arte, estamos hablando de literatura, etc. No estamos hablando del mundo político, no es, y ni siquiera es que parta de la idea de las esferas separadas, ¿ok? Entre el arte y la política. No, no estoy partiendo de eso. Lo que estoy partiendo es que el arte y la literatura son los lugares para decir todo eso, incluyendo, por supuesto, la crítica a Ana Gallardo por las condiciones en que se produjo esa obra. Como si una obra de arte tuviera un impacto sobre la realidad semejante a la de un político que ordena desde la gobernación que se tomen determinadas acciones contra las trabajadoras o a favor de las sexoservidoras o las trabajadoras sexuales. A eso es a lo que me refiero. El problema es que entonces, bueno, tenemos que ser previamente. ¿Qué es ser una poeta racializada? El ejemplo de Borges. ¿Qué significa eso? Es decir, significa una manera de plantear de antemano cómo tiene que ser el mundo. ¿Qué puede hablarse? ¿Qué no puede hablarse? Y es exactamente lo que hacen Trump o Javier Milei. Por eso es que la libertad está en peligro. Realmente. Porque eso es lo que pasa. O sea, mira, es arte. No, que el arte no puede ser, no, 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 es arte. Eso no tiene, incluso los ataques al arte y a la literatura son más fáciles que organizarse para enfrentarse con el cuerpo al poder. Porque eso sí es peligroso. ¿Sí? Enfrentarse con el cuerpo al poder, que te metan preso, que te torturen, que te persigan. ¿Sí? Es mucho más fácil armar un escándalo por una exposición en un museo. Y entonces pongo unas pintas bien feas por ahí. A mí me dicen conservadora. Me parece horrible la entrada a esta facultad que es tan entrañable para mí, pues yo soy de la Facultad de Humanidades y Educación del país. ¿Okay? ¿Qué me digan reaccionaria? Reaccionaria no. ¿Ok? Eso es terrible. Ahí viene, precisamente, el punto. Es muy fácil ese tipo de protesta, donde sabes que la policía no va a entrar. Vamos, ponemos una pinta en el mueble, a lo mejor le tiramos una piedra, etcétera, etcétera. Anda, organízate, vete, trabaja con esa gente, mete, protesta, pon el cuerpo, de verdad. ¿Eh? No esa tontería que finalmente no tiene ninguna consecuencia. Eso, Y esa es la discusión que no se pudo dar. Si estéticamente vale, claro. si es una obra que vale la pena rescatar. Si se hubiera dado la discusión dentro del MOAC, creo que hubiera sido mucho más interesante. El otro día escuchaba a nuestras autoridades culturales diciendo, no pudimos hacer nada más que cerrar, porque si no, todo se convirtió en un desastre. Y eso, a lo mejor hay que intentar abrir espacios de diálogo por ahí. Claro que sí. Decirle a la directora del museo o a la coordinadora de difusión cultural, no te preocupes, porque no armamos espacios de diálogo, de debate, y
pensamos más y mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, no era ese el tema. Tú quieres saber cómo vamos a despertar a los muertos. Qué suerte tienes que los tienes tan dormidos, porque en general andan bastante despiertos. Es interesante lo de Horkheimer, y no sé qué habrá dicho Nora Rabotnikov, que es filósofa y a la que le tengo mucho aprecio, y además es una mujer muy inteligente, así que debe haber dicho algo que valga la pena. Voy a buscar ese texto. La idea de lo poético con el compromiso de aquello que estuvo antes es un poco la propuesta esa de destacar los muertos. Es esa misma idea de no hay página en blanco, ¿no? No existe la página en blanco, no existe el silencio, venimos acompañados por todos esos que estuvieron antes. Entonces, partir de cero es imposible. Entonces, asumimos esa herencia y trabajamos con esa herencia. Esa es una parte de lo que tiene que ver con el abrazar a los muertos. Y otra que tiene estrictamente que ver con la metáfora y lo poético, ¿no? Quizás el arte es el único espacio, salvo los sueños, pero como no sueño, es el arte, en que podemos recuperar nuestro tiempo. No solo a los muertos históricos, sino a aquellos muertos que nos faltan todos los días. Pienso en El Invencible Verano de Liliana y el trabajo que hace ahí Cristina Rivera Garza, que se salva de ser un panfleto porque Cristina es una gran escritora. Ese mismo libro en otras manos, o esa misma idea, digamos, en otras manos, podría haber sido, bueno, una muy buena denuncia. En manos de Cristina se vuelve una obra literaria importante, ¿no? Lo mismo pasaría con Dina Meruane. Y yo creo que ese es en parte el debate que tenemos que seguir dando, que lo ético de la creación está ahí también. Yo con Ariana Harwitz tengo mis disputas, no haría lo que hicieron aquellas dos locas. A María Galindo la conozco menos, la realidad un poco más. Me parece, francamente, es igual que lo del muerto. O sea, no te puedes sentar a hablar un rato, ¿no? Tienes que, adiós, te voy, aquí no te escucho. No, me parece, cada vez me parece más intolerable la intolerancia, ¿no? Sentémonos un ratito y tratemos de ver qué podemos hacer. Pero creo que en lo de ella hay también provocación. Como ustedes están en contra de no, entonces yo estoy a favor y aquí no me cancela nadie. Me pudre un poquito, pero digamos, tiene también la ventaja de ser una buena escritora. No siempre, no siempre. Pero tiene libros muy buenos. Y nada, eso era. Y no parece que haya habido tantas divergencias. La verdad es que yo no vi demasiadas divergencias. En realidad era un comentario, Eleonora, a tu ponencia, porque me interesó mucho y porque son textos y personajes que conozco, me resultan cercanos, pero no era crítica así, despiadada. Era para propiciar el diálogo. ¿Y te parece que fuimos tan divergentes? No, tú, Jesús, también ayudaste mucho a que se armara, a que esto fuera una mesa. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a la Bolivariana, República Bolivariana de Venezuela por recibirme en su tierra. Además, quítenlo de Bolivariana. Eso es cancelación. Muy agradecido por tus palabras también y a todos los asistentes por su resistencia, interés y energía y por los excelentes comentarios. Nos vemos mañana. Gracias.